Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Maximiliano Moreno, un médico rural ecuatoriano, que considera que la medicina rural es aquella medicina que utiliza los avances científico-técnicos más los recursos propios del medio. Esto es aguas termales, playas, el aire, el clima, la radiación, las plantas medicinales, los saberes ancestrales. Y en base a eso, hoy analizaremos cuál ha sido el rol del médico en lo que es la política de salud en esta denominada guerra al narcotráfico. Nosotros como médicos hemos trabajado para las políticas gubernamentales de control poblacional, utilizando anticonceptivos, métodos anticonceptivos e inclusive esterilizaciones, ligaduras, vasectomías, para seguir planes políticos poblacionales, no solamente en Ecuador, hasta en China existen planes poblacionales que impiden a los chinos tener más de cierto número de hijos. Era antes más de un hijo, ahora creo que ya se permite dos. Pero también nosotros los médicos hemos participado en la prevención de enfermedades como las enfermedades que llegaron a constituir pestes. Y estas pestes pues significaron catástrofes naturales, catástrofes humanitarias generadas por ejemplo, la peste bubónica, que destruyó Europa y Asia. Aquí en Ecuador hemos tenido la fiebre amarilla, la malaria, la peste bubónica, la influenza, la viruela, el sarampión, que arrasaron con las poblaciones de América y que permitieron la conquista española. Y el rol del médico desde la época de la colonia no ha sido el de ayudar al más débil. El rol del médico ha sido reponer y salvaguardar la mano de obra, y eso es el rol fundamental que hemos vivido y hemos sufrido. Ya en la época de la colonia era más valioso un negro que un indio, y por tanto los médicos sí estaban para curar a los negros y no estaban para curar a los indios. ¿Y por qué era más valioso un negro que un indio? Porque al negro se lo traía de África, pues el negro costaba más que un caballo. En cambio los indios nacían aquí, como nacen los ratones, como nacen los cuyes. Esto hacía que el médico, cuando tuviera que atender pacientes, priorizara al negro sobre el indio, a tal punto que los indios prácticamente hasta la llegada de los antibióticos, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los indios se curaron solos, a sí mismos. Tenían sus chamanes, sus curanderos, sus parteras, y se las arreglaban solos sin el Estado. Eso ayudó a desarrollar y mantener una medicina tradicional que ahora recibe todo el desprecio y todos los malos entendidos de una medicina occidental que pretende convertirse en un lucrativo negocio desde la segunda mitad del siglo XX, justamente cuando aparece la industria médica y la industria farmacéutica. Ya en 1968, el Ministerio de Salud y el Seguro Social crean el sistema institucionalizado de atención a los pacientes, que tiene por finalidad la expansión de la industria farmacéutica, que hoy es la industria que más ingresos económicos tiene en el Ecuador y es la segunda industria más grande del mundo después de la industria de la guerra. En esta situación aparece un producto médico, un producto que nadie consideraba que fuese valioso como medicina,
era una planta sagrada de los Andes. ¿Cuál era? La coca. Esta planta sagrada de los Andes era sagrada fundamentalmente en 3 países: Ecuador, Perú y Bolivia. Es una planta estimulante, no es una planta alucinógena. La diferencia entre estimulante es que segrega más dopamina, que es un neuroregulador cerebral que produce la sensación de satisfacción, como lo es, por ejemplo, el alcohol, como lo es el tabaco, que son también drogas estimulantes, y lo es también el café o el té. Son drogas estimulantes, diferente de las drogas alucinógenas, que son aquellas que producen no solamente dopamina, sino que alteran la percepción de la realidad, es decir, actúan sobre los órganos de los sentidos y pueden convertir al sonido en imagen, el LSD. Este es el origen del rock. Producía sonidos estridentes que cuando uno toma cocaína, LSD, se transforma en imágenes. Y así nació el rock. También lo es la ayahuasca, otra planta medicinal de la Amazonía, que es un alucinógeno. También tiene el mismo efecto de transformar los sonidos en imágenes. Entonces, los que toman ayahuasca se acuestan luego de unos episodios de vómito y comienzan a tener delirios, y todos los sonidos que tienen se convierten en recuerdos, deformaciones, colores, imágenes que han sido traducidas en numerosas obras por los chamanes, que han luego inclusive se han convertido en pintura. Los opiáceos tienen otra característica. Los opiáceos tienen la función igual de los estimulantes. No es un alucinógeno, es un estimulante. Y los estimulantes, en el caso de los opiáceos, han sido utilizados exitosamente, al igual que la coca, en la fabricación de analgésicos. La coca se utilizó para la fabricación de la silocaína, la procaína, la lidocaína. De ahí se originan estos medicamentos. Los opiáceos producen remedios como el tramal, muy conocido en todas partes aquí en Ecuador, y que lo presentábamos a diestra y siniestra hasta que nos dijeron: eso crea hábitos, crea dependencia y mata. De esto surge un problema. Estados Unidos crea una nueva sociedad que se llama la sociedad del entretenimiento. Y en ese momento el entretenimiento se convierte en una moda. La diversión se convierte en una necesidad. La forma de llamar la atención entre dos norteamericanos es decirle: tú eres divertido, tú no eres divertido. Y la forma de divertirse hace que la demanda por los estimulantes y los alucinógenos crezca. Pero la coca se proyecta como la droga de mayor demanda en Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam. Porque los Estados Unidos utilizan la coca para crear los super soldados de la guerra de Vietnam, igual que el ejército alemán utilizó las anfetaminas para crear los super soldados en la guerra contra la Unión Soviética. En el caso de los super soldados alemanes que utilizaban anfetaminas, la percepción del cansancio, del estrés y del miedo desaparecían. Pero como consecuencia del sobreuso, la sobredosificación de las anfetaminas, se producía paranoia, la sensación de que te quieren matar, de que quieren hacer daño, y terminaban matándose entre soldados alemanes. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos utiliza una droga que ellos inventan, que la sacan de la coca, igual que sacaron la silocaína, la procaína,
sacan la cocaína. La cocaína la utilizan en la guerra de Vietnam y la utilizan junto con el rock. ¿Para qué? Para suprimir el remordimiento de conciencia, para suprimir el sufrimiento. ¿Pero qué tipo de sufrimiento? No el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional. Para suprimir la conciencia, para suprimir lo que nosotros llamamos los escrúpulos, que es la conciencia de hacer daño. Y consiguen que con la cocaína se suprima la conciencia de hacer daño. Y tienen soldados que pueden echar napalm y matar gente y quemar pueblos enteros. Pero luego esos soldados regresan del frente de batalla y comienzan a propagar la cocaína, porque la cocaína te permitía perder los escrúpulos morales. Con la cocaína la gente tenía sexo sin tener que pasar por los escrúpulos morales. Y esa fue la cosa más importante. El efecto fundamental de la cocaína es que te reduce los escrúpulos morales que tengas. Y así, por ejemplo, para robar aquí en América Latina, para asaltar, los ladrones utilizan cocaína. Eso les quita el escrúpulo moral y no tienen ningún problema en andar con una pistola. Y si le molestas, te pegan un tiro. Y así se convirtió en la droga de la mafia norteamericana, la droga de los gángsters norteamericanos. Y finalmente, en lugar de que sean los comerciantes de esa droga los ítalo-norteamericanos, luego de que Giuliani les mete a los capos de la mafia a la cárcel en Nueva York, surgen los mafiosos latinoamericanos que logran ocupar ese mercado y logran introducirla a la droga dentro de los Estados Unidos y se apropian de las calles, se apropian de los barrios pobres, porque la gente de los barrios pobres comienza a encontrar que la cocaína es lo que era el oro para los españoles, un motivo de perder toda la razón, un motivo de perder todos los escrúpulos. Cuando los españoles llegaron acá, la búsqueda del oro se volvió tan obsesiva que no tenían problemas en matar por el oro, como tampoco tenían problema los cowboys y los mineros que iban al oeste de los Estados Unidos en matar por oro. Lo mismo pasa con la cocaína. La cocaína se convierte en el oro de el nuevo oro. Este nuevo oro obsesiona a la gente en Estados Unidos, obsesiona a la gente en Europa desarrollada, obsesiona a la gente en Japón, en Australia. Y la cocaína se convierte en el oro del siglo XXI. Y este oro del siglo XXI produce ganancias inauditas y produce delincuentes como los conquistadores españoles, como los piratas ingleses, estos nuevos delincuentes que cuando llegaron los conquistadores españoles eran malditos y eran malos, pues se convirtieron en los héroes del Imperio Español. Cuando llegaron los piratas británicos, eran malditos, infelices, quemaban pueblos y puertos y gente, se convirtieron en héroes del Imperio inglés. Cuando llegaron los cowboys, los vaqueros y los mineros, mataban indios y mataban búfalos y buscaban oro como locos, se convirtieron en héroes de la conquista del oeste norteamericano. Hoy, los mafiosos, los mafiosos mexicanos, los mafiosos colombianos, los mafiosos ecuatorianos, como el Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano, como el que teníamos en la frontera, el Guacho, se convierten en héroes. Y nosotros, los médicos que estamos metidos en esa circunstancia, la hemos vivido. El héroe del pueblo, en el caso de King, el dueño del pueblo eran los muchachos ninis, ni trabajaban ni estudiaban, que ahora se proliferan por América Latina como
un infierno, están en todas partes, y estos ninis se convertían en microtraficantes de droga y en traficantes de droga que se podían matar por un ladrillo de cocaína que aparecía flotando en el mar para evitar que la policía lo capture al contrabandista. En el dispensario de King, yo personalmente tuve que vivir el drama de dos narcotraficantes, de esos microtraficantes que querían matarse dentro del dispensario médico. Y a mí me asaltaron en Same un drogadicto, un niño drogado con droga, porque perdió todos los escrúpulos y no sabía ni quién soy. Y yo sabía quién era él, y él me conocía a mí, pero con la droga no sabía ni quién estaba parado. Le valió un comino todo. Y gracias a la droga, violaban a todas las turistas que llegaban a la playa, porque se pierden los escrúpulos. Y entonces, resulta que ahora la marihuana está legalizada en los Estados Unidos. Es indudable que lo que se viene y la única forma de combatir el narcotráfico es legalizando la cocaína, porque Estados Unidos es el que mayor demanda tiene de cocaína. Y mientras Estados Unidos utilice la guerra del narcotráfico para imponer gobiernos, para ponernos a la DEA encima, para ponernos bases militares, para hacer de las suyas en las elecciones, para justificar el intervencionismo, la lucha contra el narcotráfico está distorsionada. Lo correcto es que recordemos que Estados Unidos fue el primer país narcotraficante de la historia. ¿Por qué? Porque producía un narcótico que se llamaba tabaco, que es una droga, la droga más adictiva que existe, y lo vendía al mundo entero. Y hasta el día de hoy, las tabacaleras norteamericanas son los mayores proveedores del mayor causante de cáncer del planeta. Recordemos que Europa también era un país, era narcotraficante, producían el alcohol, que es la primera y más dañina droga que produce la reacción que se llama de León, la que produce que la mayor parte de gente se mate, robe, asalte, pierda la cabeza, porque el alcohol tiene esta particularidad. Una fase de violencia que está en el cerebro humano y que termina en machetiza, en tiros, en balas, en choques, en accidentes. Recordemos que Inglaterra fue el mayor narcotraficante de opio. Le obligó a China durante 200 años a comprar opio. Y fue el mayor negocio de las empresas comerciales chinas en su historia. Durante la colonia, mientras estuvieron colonias, la más rentable industria en las colonias británicas fue la venta de opio. Esto nos hace pensar que lo correcto sería que las empresas tabacaleras hagan campañas contra el uso del tabaco y además financien y paguen los tratamientos de los pacientes que sufren cáncer. Que las empresas que venden alcohol en el Ecuador y en el mundo entero hagan propaganda contra el alcohol y financien a todos aquellos que se matan en accidentes de tránsito por culpa del alcohol y sean responsables por esos accidentes y paguen por los tratamientos médicos que se tienen que pagar. Y lo mismo tienen que hacer los vendedores de cocaína. Se legaliza la cocaína y los vendedores de cocaína tienen que hacer campañas publicitarias a nivel del mundo contra el riesgo de usar la cocaína y tienen que pagar los tratamientos de los pacientes adictos a esa cocaína. Ese es el camino que se debe seguir. Muchas gracias.